Leopoldo va a ir sacando los verbos, ¿ya? Él los tiene, todos los 56 verbos los tiene, ¿ya? Y lo va a ir sacando de dos en dos, ¿ya? De dos en dos va a ir sacándolo y los verbos que él va a sacar van a estar en la forma base, en la forma infinitiva. Quiere decir que nosotros tenemos que recordar, a ver, cuál es, digamos, el pasado del verbo que va a sacar el profesor Leopoldo. Ahora, no se preocupen que Leopoldo y yo vamos a estar ayudándoles, haciendo recordar un poco los verbos en pasado. Si ustedes tienen el verbo que Leopoldo va a sacar, si ustedes lo tienen en su cartilla, lo marcan con una X, ¿ya? Para saber o sea, para tener claro de que uno está, digamos, coincidió con esos verbos. Entonces, vuelvo a repetir. Todos deben tener una cartilla, ¿ya? Una cartilla con 25 verbos, al azar, que hayan elegido, sean verbos regulares e irregulares. Su profesor Leopoldo va a ir sacando de dos en dos los verbos y lo va a ir diciendo. Entonces, nosotros tenemos que rápidamente buscar en nuestra cartilla el pasado de ese verbo, ¿ya? Ahora, Leopoldo y quien les habla, les vamos a estar ayudando a encontrar el pasado de ese verbo. Si ustedes lo tienen, lo marcan con una X, ¿ya? Bien. Ese es por un lado. Por otro lado, va a haber un premio, ¿ya? Va a haber dos premios, mejor dicho, y los premios son dos diccionarios de inglés, en español y en inglés. Los estudiantes, ya que ganen aquí en este juego, en esta dinámica, se les va a hacer llegar a su casa el diccionario, ¿ya? Entonces, estén atentos. Son dos diccionarios que le van a hacer llegar, bueno, a dos ganadores. En tercer lugar y último punto, ustedes, ya, digamos, no van a llenar toda la cartilla por el tiempo, obviamente, no tenemos todo el tiempo. Pero si alguien llena, por ejemplo, alguna columna, por ejemplo, la columna de la B, lo completó los verbos, o la columna de la I, de la N, de la G o de la O, cualquier columna, simplemente ganó. Y si alguien de repente llenó las filas que están de manera horizontal, una fila que también tiene cinco verbos, también gana. Entonces, acá, cualquiera que haya llenado una columna o haya llenado una fila, gana, ¿ya? No vamos a jugar a la lista entera, sino digamos, quien haya llenado una columna o una fila horizontal. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta? Porque vamos a empezar. ¿La columna sería vertical o horizontal? ¿De cualquiera de las dos formas? Vertical. Solo vertical. Y también una fila horizontal. Cualquiera de las dos que hayan llenado, gana. Ya, profesor. Muy bien. ¿Empezamos? Ya. Ok, sí. Bien. Le hemos dado el tiempo suficiente. Hemos dado 10 minutos. Entonces, empezamos con la clase. Ahora sí vamos a grabar la clase porque esto se va a quedar. Muy bien. Sean todos y todas bienvenidas nuevamente a la clase de inglés. Hoy día vamos a tener una dinámica que se llama por título un bingo, pero no principalmente con con números, sino con verbos regulares e irregulares en tiempo pasado. Espero que esta actividad les guste y les ayude principalmente a reconocer los verbos que están en su forma base y luego los verbos que están en pasado, ¿ya? Espero que esta actividad les ayude mucho a cada uno de ustedes. Bien, así que empezamos. Yo voy a estar escribiendo acá recuerden, en el chat, voy a estar escribiendo el pasado del verbo que mencione Leopoldo y así también ayudarles a ustedes. Leopoldo, ¿alguna cosa antes de empezar? Siempre recordar que los primeros verbos, como los primeros números, van a ir al agua. Así que aquellas personas que están desalentadas van a tener más posibilidades. Sí, María Cristina, así es la vida. Así que, un poco de emoción. Así que ya saben, los primeros números al agua. Aquí tengo la bolsita mágica. Uy, se me estuvo cayendo. Y damos comienzo con el primer verbo. Sí, vamos. Speak.
¿Cuál será el pasado del verbo speak? ¿Alguien recuerda? Bueno, yo lo voy a escribir acá. El pasado del verbo speak es spoke. Si alguien tiene spoke, márquenlo. Y recuerden primero al agua, así que aquellas personas que tuvieron Perdón, profe, ¿cómo lo marcamos? Con una X, márquelo con una X o con Y, como ustedes quieran. Tú, Fabián, ¿tú tienes spoke? Yes. Muy bien, ya. De repente a alguien no le salió, así que espere el siguiente verbo. Vamos. Ya, y ahora sí vamos con... El agua. Sí, eso sí, efectivamente, primero fue al agua. Así que ahora vamos con la verdadera. Finish. Finish. ¿Cuál será el pasado de finish? Ahí está, finish. Finisher. Eso, termina en ed. Muy bien. El pasado de sit. Continuación, sit. El pasado de sit, sat. ¿Alguien tiene sat? Márquelo con una X. Continuamos con la tómbola. Sacamos un numerito, o verbo en este caso. Be. Sí. ¿Alguien recuerda el pasado del verbo be? Tenemos was. Si alguien tiene el was, márquelo. Si alguien también tiene el were, también márquelo, porque los dos corresponden al tiempo pasado del verbo be. Continuamos con la tómbola. El modelo saca el verbo build. Bien. Build quiere decir construir. ¿Cuál será el pasado de build? Ahí está, build. Es casi parecido, con la T al final, build. Aquí siguiente palabrita. Think. Think, pensar. Think es pensar. Y el pasado de think, ¿cuál será? ¿Alguien recuerda? Oh. Continuando. Tenemos have. Have quiere decir tener. Y el pasado de have, ¿alguien recuerda? ¿Alguien recuerda el pasado de have? Ya, aquí está. El pasado de have es have. Ya, ¿cómo van? ¿Algún ganador? Muy bien, todavía no. Excelente. Eat. Eat. Eat quiere decir comer. Y el pasado de eat llega a ser ate. Continuamos con la tómbola mágica del... Ya. ¿María Cristina? Sí, lo tenía. Felicidades. Ah, bueno. Bravo. Continuamos con la tómbola mágica de los verbos. Take. Take. ¿Alguien recuerda qué quiere decir take? Take quiere decir tomar. Pero Tomar. No tomar, o sea, como alguna bebida. Juan, ¿decías algo? Sí, significa tomar, de tomar algo, levantar algo. Eso, muy bien. Y el pasado, muy bien, el pasado es took. Ahí está, took. Muy bien. Si alguien tiene took, márquelo. Y ahora continuamos con publish. Eso. ¿Qué quiere decir publish? Publish. El pasado, bueno, publish quiere decir publicar. Publicar algo, ¿no? Y el pasado es publish. Le agrego la ed, simplemente. Es un verbo regular, como verán. A los ¿Me verbos puedo mostrar regulares, de nuevo, por favor? sí. Mostrando. Ya, aquí acuso error. Esa palito, olvídenlo. No es publish, but publish. Sin la L. Sí. Ya, es Sin la L, publish, la L. Así es. Era para ver si estaban Ya, atentos, Juan. Igual en el chat está publish, ya el pasado. Y continuamos con live. ¿Qué quiere decir live? Es un verbo, ¿ah? Vida. 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 Vivir. Como verbo quiere decir vivir. Y el pasado de vivir, live. Live. Eso, muy bien. Ahí se agregó. Perfecto.
Continuamos Se le con la agrega tómbola. Tengo dos. Muy bien, bravo. Aquí tenemos buy. Buy. ¿Qué quiere decir buy? ¿Alguien recuerda? Oh. Es comprar. Comprar. Comprar algo. El pasado de buy, ahí va, bought. Y a continuación, invent. ¿Qué Invento. quiere decir invent? Inventar. Inventar. El pasado de invent es invent. Invented. Eso, es un verbo. Chiquillos, los verbos regulares son cuando sí se le puede agregar una ed al final del verbo. Hay verbos que no, a esos verbos se les llama irregulares. Seguimos. Este es para use. María Cristina, yo sé que tienes use. ¿Qué quiere decir use? ¿Usted? Usar. 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 Y el pasado es used. Eso, use. A continuación tenemos say. ¿Qué quiere decir say? Say. Decir. Decir algo. Y el pasado llega a ser ser. Ser. A continuación con un compuesto. Preparados. Get up. Es. Get up. ¿Qué quiere decir get up? Get up quiere decir levantarse. Levantarse de la cama en la mañana, ¿no? Y el pasado Gora. es Gora. Porque siempre hay que jump into the world. Saltar. Muy bien. Jumper. Jumper, la buena película esa. ¿Quién dijo eso? Muy bien, el pasado. Jumper. Buena película, buena película. Sí. Y continuamos con wash. Wash. Beber, Lavar. 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 Muy bien. El pasado será wash. Simplemente se agrega ed. Wash. Y siempre hay que know what we're talking about. No. Conocer. Yes. Muy bien. Saber. Excelente. El pasado. A ver, atentos. Parece que hay una noticia. La línea es cualquiera de las dos. Puede ser vertical o puede ser horizontal. ¿Alguien llenó? ¿Alguien llenó? ¿Todavía? Fuerza al alma. ¿Cuántos ya, o sea, ¿a cuántos le falta, por ejemplo, unos 2 para llenar una columna o una fila? ¿O 3? A mí, profe. Me faltan 2. ¿Cuántos te falta? En una 1 y en otra fila 2. Ah, estamos cerca. Estamos cerca. Me faltan 3. Chiquillos, a Marjorie le falta 2. 3, ya. Chiquillos, escúchenme. Cuando hayan completado la columna o la fila vertical, cualquiera de los dos, dicen bingo y activan su cámara y nos muestran, por favor, la cartilla para verificar si todos los verbos que salieron es correcto. Y si es así, Leopoldo va a decir es correcto y entonces habríamos tenido la primera o el primer ganador. Sigamos entonces. Entonces, continuación con play. Jugar. ¿Qué quiere decir? Muy bien. Play quiere decir jugar, pero también significa en algunos casos tocar un instrumento. El pasado de play es play. Y venimos con come. Come. Venir. Venir, exacto. El pasado es came. Came. Le cambiamos la O por la A y se convierte en pasado. Es un verbo, miren, como ustedes están viendo, a los verbos regulares se les agrega ed. En cambio, a los verbos que son irregulares, para ponerlos al pasado, en el caso de come, cambió a came. Dense cuenta eso. Sigamos. Y porque siempre hay que ponerle dance a la vida. Yes. Que bailar. 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 El pasado, dance. Muy bien. Dance. Y continuamos con la tómbola. Y siempre es bueno read. Un libro,
El diario. Leer. Yes. Leer. Ahora, el pasado es read. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Real. Read. Red, como el color. Ujú. And add. Add. Add quiere Sumar. decir sumar, agregar. Y el pasado, added. 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 Entonces, A continuación, Meet. Como Google Meet. Meet no tengo Claro. nada con el mes. es como encontrarse, conocer, ¿cierto? Y el pasado, met. Met. Y a continuación, stop. Alto. Es Stop it. eso, detener. Parar. Y el pasado sería stop. Stop. Parar. Seguimos con la tómbola mágica. Una consulta. ¿Sí? Yes. Dijeron wet. Wet. Sí. Sí. A ver, revisemos. Deletréalo, por favor. W-E-N-T. With. Ah, no. Bueno, no, todavía. No, todavía no. No. Went. No. Ya, falta una. Ajá, ya. Continuamos con drink. Drink. Beber. Beber. Yes. El pasado del drink debe ser drunk. Eso, bien, muy bien. Y siempre es que wear the clothes. Bingo. Wear. Marjorie. Bingo. A ver, Marjorie acaba de decir bingo. Marjorie, por favor, activa tu camarita y muestra, por favor, la cartilla para verificar. ¿Me veo? Ahí. Así es, María. Ahí, muestra, por favor. En la última fila. No sé Ya. si quieren que me mande foto mejor. No, está bien ahí, déjalo para ver. Eh. Dean, Sat, Thin, Jam. Sí, eso es, correcto. Tenemos nuestra primera ganadora. Marjorie, así que has sido acreedora del primer diccionario de la noche. ¿Ah? Para eso va a llegar a tu casa, ya lo vamos a coordinar. Lo vamos a coordinar. Gracias. Bien, seguimos. No pierdan la esperanza que aún queda otro en el banco. Sacando papelito. Marjorie, tu apellido. Muñoz. Cuevas. Ah, Cuevas. Y aquí tenemos push. Push. Perdón. Push. Es empujar y el pasado es push. Estos son los Marjorie, vistos, confírmame tu apellido, por favor. Cuevas. y siempre es que try again. Three. Try. Try. Try es probar, intentar. Intentar. Y aquí el pasado, try. Bingo. Bien. Hola. ¿Qué dijo eso, Paola? A ver, Paola. Activa la mano, por favor. A ver, Paola. Antes, Activa tu cámara y muestra, por favor. antes de aplausos, confirmar, sí. Necesito. Bárbara, préndela y da la vuelta. ¿A dónde se da vuelta? No sé. No, solamente muestra la hojita de la cámara. Nada más. Eso. Ya. Un poquito más cerca para verlo, por favor. Tú llenaste una columna, ¿cierto? Ya. Un poquito más, acércalo, un poquito Leave, más. play, Sí, la columna de ahí. Ahí. leave, play, push. Un poquito más abajo. Después, try. Deep, play, pass, try. Y la última, sí, use. Bravo. Eso, muy bien. Paola Alarcón, ¿cierto? Bien, súper. Marjorie y Paola han ganado. Marjorie, ¿tu apellido está bien, Muñoz? No, Paola Alarcón. Ya. Y Marjorie se emocionó.
Ya no están. Por favor, comuníquenle a Marjorie que ganó el diccionario. Muy bien. ¿Está bien, Marjorie, tu apellido Muñoz? Sí, Muñoz. Perfecto, entonces Muñoz. Y nos vamos a estar contactando y gestionando y coordinando entre el profesor César y ustedes, los ganadores, sí, para hacer la entrega del premio. Sí. Nos vamos a contactar por En WhatsApp. 2 filas me faltaron una, profesor. En 2 filas me faltaron una. Eso mismo iba a decir a todos aquellos que quedaron cortos, pucha. Nos mandan la tapa al diccionario. Hay que Chiquillos, Cambias de apellido. chiquillos, queremos con este juego decirle, bueno, hacer un resumen, una conclusión, de que vean la importancia que tienen aprenderse los verbos en su forma base y en su forma pasada. Cuando queremos pasarlo al tiempo pasado, siempre encontramos verbos regulares. A los verbos regulares se les agrega por lo general una ed y los verbos irregulares no, cambian a veces su forma. Apréndanlo porque eso les va a ayudar a ustedes a comprender mejor un texto de lectura, a comprender mejor una oración y saber en qué tiempo se encuentra. Háganlo, chiquillos, chiquillas, porque les va a ayudar mucho, mucho, mucho. Ustedes van a encontrar seguramente esos verbos en su examen. Apréndanselo de memoria. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ahora le dejo el espacio con Leopoldo y conmigo, bueno, estaremos viéndonos en la siguiente clase y también, obviamente, en la siguiente tutoría. Gracias por su tiempo, cuídense y ya me voy a poner en contacto con Marjorie y Paola. Gracias, profesor. Muy entretenido. Bye, Ya. cuídense. Gracias. Ya. Y para todos los que se quedan, porque aún nos quedan 20 minutos de esta tutoría, Sí. ahora viene podríamos decir como lo denso y lo poco dinámico. Los queríamos tener ahí atentos y entretenidos para comenzar en la siguiente etapa. Entonces voy a compartir pantalla para comenzar con lo que nos convoca. Ya. Entonces ahí me confirman, por favor, si ven, porque yo aquí estoy. Muchas gracias. Sí, se ve. Muchas gracias. Ya. Entonces, como siempre, les dejo una fotito mía de años pretéritos para que sepan que soy yo. Entonces, venimos con la revisión de los contenidos. En estas últimas, si no me equivoco, 3 semanas pasadas, hemos visto al menos 3 contenidos principales. Que de forma rápida. Entonces, comenzamos con el primer contenido que vimos hace 2-3 semanas atrás, que lo presenta el profesor César, que es el uso de estas palabras claves, el keywords. Entonces, y la importancia de si bien a veces no son tan mayúsculos en términos de poder comprender la totalidad del texto, sí nos ayudan para generar un poco el contexto de Es un pequeño diccionario a nuestro favor que nos otorga la posibilidad de entenderlo mejor. Entonces, tenemos ahí 6 ideas en las cuales se nos dice para qué nos sirve más. Entonces, siempre identificar qué información que buscas y también la forma de cómo utilizarlos, estos keywords. Entonces, leer rápidamente el texto haciendo lo que nosotros consideramos scanning. También leer el contexto, dónde aparece la palabra y cuáles son las palabras que la siguen y la anteceden, porque eso nos genera un contexto de la propia palabra, poder entender la cabalidad. Además, siempre ir subrayando aquellas palabras que no reconocemos o no conocemos al 100%, si bien un ejercicio que recomendamos puede ser un poco frustrante al principio. Ustedes pensarán, pucha, yo tal vez no conozco ni una palabra, pero ustedes incluso yo creo que se han dado cuenta de que no, si bien puede que no las conozcan todas, pero sí conocen palabras. Eso, yo imagino que se han dado cuenta de eso. ¿Alguna apreciación? ¿Le ha pasado? Sí, profesor, así es. Sí, muchas gracias, porque no siempre, sí, incluso a mí me pasa que no siempre conozco todas las palabras que veo. Es normal, para que no piensen que es algo que hay que tener como una habilidad súper especial ni nada por el estilo. Es simplemente exponerse al lenguaje, de a poco, ¿de acuerdo? Entonces, el uso de estas palabras claves que siempre se nos presenta al final del texto en muchas de las veces. Por ejemplo, aquí teníamos un texto que fue trabajado alrededor de los formularios, en donde, ahí donde aparece, dice glossary, sí, ahí, el glossary, que es el, como lo podríamos llamar, el glosario, eso
hace referencia a las keywords. Y aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, que son 6 palabras dentro de 100 palabras, dentro de 200 palabras, ¿cierto? Uno podría decir, pucha, la ayuda pobre, pero son ayudas que nos intentan, valga la redundancia, a ayudar a comprender mejor el texto. Si bien saber que fly es vuelo, me ayuda un poco para entender esos números. El fly 686, el 686 es el tipo del vuelo o el número del vuelo, que sale de tal parte a tal parte. Ahí además aparecen horarios, 11:34. A la hora que llega. A la hora que llega, claro, a la hora que se va, de dónde además. Sí. Entonces son varios datos que me ayudan a entender este fly, el vuelo. Además aquí se nos presenta que she's married, ella está casada. Y además nos dice que she's married, ella está casada. ¿De acuerdo? Ahora yo sé esa parte, pero no sé nada de lo anterior. Intento revisar, a ver. He's going to visit his aunt Ellie. Aquí Ellie es un nombre personal, aunt es la tía Ellie, ¿eh? And her family, y su familia. Y Ryan. aquí, claro, Ryan's aunt, la tía de Ryan, también is also American, también es americana. Pero, but, she's married to a Colombian, Rodrigo, la tía de Ryan. Entonces, adicionalmente aquí teens, ¿qué serán los teens? Bueno, adolescentes. Bueno, pero aquí para recargar y no quedarme dando vueltas en el texto y para palabra por palabra, es recargar nuevamente que estas ayudas del texto, eso es lo que nos intentan hacer, es hacer el texto un poco más amigable, y las personas que hacen esta selección de palabras dicen, bueno, estas son las palabras que más dificultad les va a presentar a las personas que van a leer el texto. Así que si ustedes se preguntan, wow, qué simpática la gente, pero es así, porque, por ejemplo, he, que aparece varias veces, sabemos que se refiere a un hombre, a una persona, él. Sí. Entonces, Él. ya tenemos cubierto 4 palabras del texto. Y así de a poco vamos cubriendo y entendiendo de a poco el texto y siempre haciéndonos ayuda de este glosario o palabras claves, keywords. Adicionalmente, y como vimos con la actividad del bingo, la semana antes pasada, si no me equivoco, vimos el tema, o mejor dicho, el contenido de los verbos regulares y irregulares, y hacer esta diferencia y en el cómo se diferencian en el texto, además de su propia conjugación. Observamos que los verbos regulares, como aparece aquí, siempre siguen el mismo patrón. ¿Escucho? De acuerdo. Que los verbos regulares siempre siguen el mismo patrón, que el verbo al final se le agrega ed. Por ejemplo, si I worked, en I worked. Perdón, ¿quién estaba hablando? Ya. Entonces, también aquí, y nuevamente, como lo vimos en el ejercicio anterior, que los verbos irregulares son todos aquellos que cambian en su estructura completamente. Entonces, como les presentábamos anteriormente, y lista que ustedes ya han visto, estas se modifican completamente. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar la misma guía que tenemos. Entonces, aquí una lista de verbos irregulares que son más frecuentes. Entonces, ahí tenemos conocer, construir, venir. Y si bien el infinitivo es de una forma, el pasado cambia. A veces cambia harto, o a veces no es tanto el cambio que estos tienen. Por ejemplo, be tiene 2 posibilidades. Was aware. Buy, bought. Encontrar, que es find, found. Hablar, speak, y spoke. Entonces, dejar claro que los verbos irregulares modifican su estructura. No son
no es regular la forma en cómo nosotros conjugamos el verbo del presente al pasado. Y Estoy acá, se me había ido la pantalla. ¿Perdón? No, es que se me había ido la pantalla y me decía que Cristina abandonó, yo no abandonaba, se me había ido la pantalla completa. De acuerdo, Cristina. Me tenemos perdí, todavía. me Pero perdí. siguen ¿Sí? viendo lo que les estoy mostrando, ¿sí? Sí, ahora sí, estoy viendo al profesor. Gracias. Entonces voy a presentar esto y vuelvo al anterior, que es, aquí tenemos la lista que es, pero claro ejemplo del cómo los verbos irregulares, al ser conjugados al pasado, ahí tenemos 3 columnas, uno en español, que está en amarillo, después infinitive, que es su forma infinitiva del verbo, y después tenemos la forma en pasado simple. Verbos regulares se le agrega ed a la finalización del verbo, quedando en added, called. Pero no así los verbos irregulares, que se modifican y cambian. Para esto, lamentablemente, no hay un secreto, o mejor dicho, no hay una estructura de poder guiarse, sino que el secreto, como les dijimos Profesor, anteriormente... ahí no hay un patrón en seguir, ¿cierto? Así es, eso justo es lo que iba a decir, que eso es lo que podríamos decir que da lata, o que es un poco injusto, porque nos obliga a mantener un vocabulario o aprender muchas palabras porque no tenemos un patrón de cómo conjugarlo. Por ejemplo, en el caso de speak, claro, speak, que es hablar, yo si le agrego el ed va a estar mal conjugado, porque el pasado es spoke. Entonces, la única forma yo de saber que speak es un verbo irregular es manejando este tipo de listas. Ese es como lo desafortunado de esto, porque fácil sería simplemente conjugar todo con verbos como verbos regulares, pero podemos cometer el error de que verbos que no son regulares y son irregulares se conjugan de forma diferente. Así que lamentablemente, efectivamente, como decía alguien, que si hablan, por favor, estudiantes, digan el nombre, porque yo no lo veo. Luisa Castro, dije que no tenía un patrón de seguimiento. Así es, muchas gracias, Luisa. Efectivamente, no hay una estructura clara en donde nosotros poder guiarnos. Y eso hace un poco más complejo el cómo nos acercamos a este tipo de verbos. ¿De acuerdo? Y a continuación, claro, a continuación teníamos aquí una estructura del presente simple, que se la presentaba el profesor César la semana pasada. Y aquí les trabajaba un texto, un texto que es Lance School Day, que es el día de escuela de Lance. Ahí, entonces se presentaba esta estructura del present tense, en donde se utiliza para decir acciones, establecer eventos o decir eventos, actividades o cosas que pasan todo el tiempo, a veces. También. Profesor, ¿cómo se pronunciará acá arriba? ¿Perdón? Aquí, perdón, aquí dice statements, ¿cómo se pronuncia? ¿Qué quiere decir? Statements son afirmaciones. Afirmaciones, gracias. Claro. Entonces, por ejemplo, son afirmaciones o frases que yo digo. Ya. Gracias, profesor. De nada. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo Lan, ahí donde está el marcador, Lan walks to school, Lan camina hacia el colegio, eso es un statement. Yo estoy diciendo que Lan hace algo. Lan walks to school. Él camina hacia el colegio. Y fijarse que si bien un walk generalmente va sin la S, ¿ahí? Aquí está con la S porque estamos hablando de Lan. Y Lan es he. Cuando el pronombre son he, she o it, el verbo con cual se utiliza se le agrega la S al final. En este caso pasa a ser de walk a walks, porque es Lan walks, él camina hacia el colegio. Adicionalmente, para poder hacer estructura afirmativa, el verbo se le agrega una S o una ES, dependiendo de su estructura. Para hacer una negación de lo que está pasando, utilizamos el don't con pronombres I, you,
we, they, y doesn't con she, it, and he. Por ejemplo, si yo quisiese utilizar el doesn't o el don't o el doesn't con land, yo utilizaría doesn't, porque land es he. He doesn't walk. Él no camina. Aquí además tenemos que, siguiendo como la misma estructura que para hacer afirmaciones, students, los estudiantes, aquí tiene una S, o sea, son más de un estudiante, son los estudiantes, estudian, valga la redundancia. Students study, los estudiantes estudian, por ende, como son estudiantes, más de uno, study no mantiene su estructura infinitiva. Y ellos estudian chino, historia, geografía, matemáticas, ciencia, lenguas extranjeras, citizenships, que sería como se me fue la palabra, que sería como cívico, como alguna enseñanza cívica, sería el citizenships, ahí donde te enseñan todas las estructuras de gobierno, para qué sirve, o cuáles son las diferencias de estructuras democráticas con otra clase de gobierno, cosa que nosotros no tenemos en Chile por si acaso, ¿eh? Se debería instaurar. Adicionalmente, también utilizamos esta propia estructura para decir cosas que pasan todo el tiempo o no. Y siempre recalcar que si yo utilizo el pronombre, ya sea she, he o it, como en este caso el land, el verbo va agregado con S en su conjugación. Es parte de las conjugaciones del presente simple. Aquí tenemos un ejemplo que he has, que el verbo es have, es tener, o hacer, have lunch, almorzar. He has lunch in the school canteen. Él almuerza en la cafetería del colegio. Entonces aquí, si hubiese sido I'll have lunch, hubiese sido, en vez de has, el have. Adicionalmente, utilizamos esta clase de estructura de presente simple cuando pasan cosas a menudo y utilizamos adverbios de frecuencia o adverb phrases. Entonces, after lunch, después del almuerzo. Después del almuerzo, land, que es la persona o el estudiante del cual nos referimos en su día de deporte, land usually, ¿alguien sabe lo que es usually? Era ahí donde yo lo tenía puesto. A ver. Usually era. Ay. Usualmente. Efectivamente. ¿Quién habló ahí? Juan Piña. Juan. Gracias, Juan. Si es que como no los veo, no sé quién habla. Muchas gracias, Juan. Entonces, claro, land, después del almuerzo, land usualmente, o sea, no siempre, juega, plays football. Y he, que es land, sometimes. ¿Alguien sabe lo que es sometimes? ¿A veces? Sí, o algunas veces también, a veces, ¿saben? Incluso a veces suena mucho mejor que algunas veces. O sea, a veces, goes to the library, va a la biblioteca, que no es la librería, es la biblioteca. O sea, donde yo me prestan libros, no donde yo compro libros. Clara distinción. And he always. ¿Alguien tiene alguna claridad con qué significa always? ¿Siempre? Siempre. Y él, he, always does homework in the afternoon. Él siempre hace tareas, estas tareas para la casa, en la tarde. Siempre. Algo injusto. Pero ellos viven en China, así que ellos siempre tienen tareas para la casa. Siempre tiene. Él siempre hace tareas para la casa. And he often has evening classes at school. He often. ¿Alguien sabe lo que es often? ¿Dónde era? A menudo. A menudo, yes. He often has evening classes at school.
Y además de LAN hacer clases, o mejor dicho, tener tareas para la casa todos los días, él siempre hace tareas para la casa en la tarde, él a menudo, no pocas veces, sino que a menudo, él tiene clases en la tarde en el colegio. He often has evening classes at school. O sea, aparte de su rutina diaria, que parte a las 8 de la mañana, a veces ellos tienen, y que parte a las 8 y termina a las 5. Sí, es súper tarde. Es súper extenso el horario que tiene de trabajo. Entonces él a veces tiene clase en la anochecer, en the evening, en la tarde, tarde-noche. Evening antes de que oscurezca. Entonces, por lo menos el día de LAN es súper difícil, súper extenso. A veces es como bien parecido a lo de la jornada completa aquí en Chile. De esa forma, doy paso a preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Este es el momento de realizar alguna pregunta del contenido, algo que tengan alguna duda, alguna queja tal vez de por qué no ganaron en el bingo. Profe, los textos, por ejemplo, de las guías, yo los hacía así, como yo igual uno conoce igual un poquito palabras básicas y las va relacionando y así los desarrollaba, claro, con un margen de error obviamente, pues ya que uno no es seco para el inglés, pero más o menos uno entiende más o menos ya de qué se trata el texto, por lo menos así lo hacía yo. Ya, sí. Adicionalmente, para ir cerrando, al menos que alguien tenga otra duda, nosotros lo que estamos enfocados en relación a los formularios que vamos entregando, las actividades, las clases que hacemos, está enfocado casi el 100% en poder brindarle a ustedes herramientas para la comprensión lectora. No sé si eso ha quedado claro a través del trabajo que hemos realizado, pero es que ustedes tengan un poco menos de ansiedad ante un texto que es probable que no lo entiendan al 100%, nosotros le queremos brindar herramientas para que al enfrentarse con este texto, ustedes lo puedan comprender mejor, ya sea utilizando habilidades de skimming, viendo ciertas estructuras, ir reforzando palabras y formas de acercarse al texto. Así que súper bien, Jonathan, si uno se acerca al texto con lo que sabe. María Cristina, ¿quieres decir algo? ¿Cómo cierra? No he dicho nada, profesor. Ah, no, que como abrió el ¿Preguntar algo? No, no me nada. Ya. Quisiera preguntar algo. Sí, adelante. Así como en las otras clases, también van a hacer una prueba así como en agosto, como las otras. Efectivamente, nosotros también tenemos la realización de una actividad que no recuerdo cómo le habían puesto de nombre, pero responde a una prueba. Como un ensayo. Gracias. Una prueba de ensayo. Sí, a un ensayo. Para prepararlo para... Así es, una prueba de ensayo que responde al formato clásico que ustedes van a enfrentar en el momento de los cubos. Y para saber, para saber cuánto sabemos. Y para además saber, claro, si es que el método que nosotros hemos estado llevando trabajando y el trabajo que ustedes están haciendo, mejor dicho, el trabajo que ustedes están haciendo con los materiales, los contenidos que nosotros les entregamos, le está haciendo efecto, está resultando. Porque incluso puede ser que debido a los resultados puedan haber modificaciones dentro de nuestra propia dinámica. Porque nos interesa saber que ustedes estén y que les sea de productivo la forma y el contenido que ustedes están recibiendo, la forma de cómo ustedes están recibiendo el contenido, que les sea práctico, Miriam, una consulta. A ver, deja abrir el chat. Es el 12. Sí, además, efectivamente, Miriam, que nosotros, una vez que se realice este ensayo, tengo entendido que esto es para todas las diferentes asignaturas, deberíamos realizar además retroalimentaciones para saber cómo les fue, porque no nos sirve de nada, y a ustedes tampoco les sirve de mucho, simplemente dar este ensayo
y no saber cómo les fue. Pierde sentido. No. Así es. Así que, Así es. estudiantes, para ir cerrando y hacer respeto del tiempo, les deseo un excelentísimo fin de semana. Recuerda que ahora ustedes tienen vacaciones, si no me equivoco. Sí, a partir del 12. Felicidades. Para repasar. ¿A partir de cuándo salimos de vacaciones, profesor? Creo que lunes. Sí, o prácticamente hoy día. Así es. Esta sería como la última actividad. ¿Son 2 semanas? Tengo entendido que sí. Legalmente del 12.